Otros creen que lo que el rabino Getz vio en 1981 no era el arca, porque esa reliquia fue trasladada siglos antes. Después de que los babilonios destruyeron el primer templo, asumamos que el arca estaba segura bajo el monte del templo y al pasar de los años, otros pueblos conquistadores van y vienen y el arca sigue allí. Finalmente, a los judíos se les permite regresar a Jerusalén y construyen un segundo templo en el mismo lugar. Y luego llega un nuevo comisario a la ciudad. En el año 63 a.C., el Imperio Romano conquista toda la región del Mediterráneo oriental. Y cuando los judíos se rebelan contra Roma, son diezmados. Los romanos destruyen el segundo templo en el año 70 de nuestra era y lo desmantelan piedra por piedra, llevándose sus tesoros de vuelta a Roma. Algunos creen que uno de esos tesoros es el arca. Hay muchas obras de arte y escritos de los romanos que describen los numerosos botines de la guerra judía. El Arca de la Alianza no aparece en ninguno de ellos. ¿Pero sabían los romanos que habían capturado el arca si es que lo hicieron? Bien. No sabían lo que capturaron en el templo. Llamaron a la menorá, el gran candelabro que los judíos habían construido para el templo, simplemente un candelabro. Con o sin el arca, los despojos del templo son exhibidos en procesión por Roma, antes de ser expuestos en el irónicamente llamado Templo de la Paz, que estaba frente al Coliseo, que en ese momento se estaba construyendo y que en gran parte fue financiado por la guerra judía. El Templo de la Paz se yergue en Roma durante casi 500 años. Después de eso, si el arca fue hallada, no sabemos a dónde fue. Roma fue invadida por bárbaros y cae en el año 476 de nuestra era. Durante cientos de años, parece que el arca simplemente desapareció, hasta el siglo XII, cuando se menciona en un libro. Supuestamente todavía está en Roma, pero no en el Templo de la Paz. El libro se llama Descriptio Lateranensis Ecclesiae. Fue escrito por Juan el Diácono, quien trabajaba en la Basílica de Letrán en Roma, y afirma que allí es donde se encuentra el Arca de la Alianza. Es la iglesia más antigua de Roma, fundada en el año 324 de nuestra era, cuando el Templo de la Paz aún estaba en pie y se encontraba a solo 800 metros de él. Algunos creen que después de que Constantino legalizara el cristianismo en el Imperio Romano en el año 312, esta iglesia se construyó de inmediato para albergar las reliquias cristianas de Roma. Alrededor de 1160, esto es lo que escribe Juan el Diácono. Dice que el Arca de la Alianza y muchos otros tesoros del templo se encuentran almacenados en la iglesia de Letrán, bajo el altar. 600 años después, el arca vuelve a mencionarse en los registros papales. En 1745, el papa de entonces, Benedicto XIV, hizo trasladar 3 objetos sagrados del tesoro de Letrán: el báculo de Moisés, la vara de Aarón y, por último, el Arca de la Alianza. Esta es la última mención del arca en Roma. Pero algunos teóricos creen que el arca ha permanecido en posesión de los papas desde entonces y creen que está en los archivos secretos del Vaticano. Ocultos bajo la Plaza de San Pedro, los archivos cuentan con aproximadamente 85 kilómetros de estanterías que albergan miles de años de documentos y artefactos de la iglesia. Contienen la correspondencia de Martín Lutero, la solicitud de Enrique VIII para anular su matrimonio. ¿Quién sabe qué más hay en los archivos del Vaticano? ¿Podría estar el Arca de la Alianza allí abajo? Pero seamos muy claros, ningún papa, ningún funcionario de la iglesia ha afirmado nunca que el Vaticano posea el Arca de la Alianza. Aksum, capital de un antiguo reino africano, conocido como una de las 4 grandes potencias del mundo en el siglo I de nuestra era. Hoy es la ciudad más sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Los 36 millones de seguidores de esta religión no tienen ninguna duda sobre dónde descansa el Arca de la Alianza. Saben que está aquí. Los etíopes dicen que, según su religión, estos buscadores del arca que se enfocan en lo que sucedió después de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., están siguiendo una pista falsa.